En Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora por él, del versículo 1 al 8. Ora por sus discípulos, los de esa época, los de hace 2000 años, del versículo 9 al 19, y en eso estamos. Y también veremos que ora por los futuros discípulos, o sea, por los que creeríamos de 2000 años hacia adelante, del versículo 20 al 26. Leo solo para recordar. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y aquí vamos. Para que tengan mi gozo. El Señor Jesús quiere para nosotros, los que creamos en Él, exactamente lo mismo que Él tiene. Entonces, cuando uno llega a este versículo 13 y encuentra que el Señor Jesús le está rogando al Padre para que tengamos el mismo gozo cumplido que Él ha tenido, y ese mismo gozo lo tengamos en nosotros mismos, una vez más entonces Jesús quiere que todo lo que Él tiene sea también para sus discípulos. Entonces, el Señor Jesús en este momento, en este capítulo, a esta altura del Evangelio de Juan, el capítulo 17, ¿a qué gozo se refiere que Él tiene? Bueno, de que los que en Él crean son salvos y tienen vida eterna, Juan 3:16. Y que ese gozo de tener vida eterna y de ser salvos por haber creído en Él y ser comprados para el Padre, que ese gozo los discípulos sean plenamente conscientes de eso. Es que es algo tremendo. Ahora, ¿por qué el Señor se goza en eso? ¿Porque somos salvos? Sí, pues para que no nos sintamos como a un ladito. Pero realmente el gozo que Él tiene es que la voluntad del Padre se haya realizado. ¿Nos conviene eso a nosotros? Claro, pero el gozo que el Señor quiere transmitirnos y que puede venir solamente del Padre para aquellos que somos sus discípulos es que sepamos realmente a qué sabe el gozo de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor Jesús quiere que disfrutemos eso. Hay tantas personas, a veces tan cercanas, que no tienen en cuenta lo serio que es esto de la vida eterna. Pero
no puede pasar por alto el Señor Jesús en su oración decirle al Padre, que ya lo vimos, no ruego por el mundo, sino que ruego por estos, a los que han creído. Pues sí, la gente que no ha nacido de nuevo ni conciencia tiene de lo importante que es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, el Señor Jesús está rogando al Padre para que tengamos conciencia plena, estemos realmente con los ojos abiertos ante esta realidad, porque es muy importante. Ahora, ¿es importante porque nos salvamos? Quisiera decirte un 100% que sí, no. Es importante porque es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seamos salvos. El Padre no se goza en que la gente se pierda. El Padre se goza en que la gente se salve. Y el Señor Jesús viene a cumplir ese gozo del Padre al expresarnos la voluntad del Padre en realizarla Él en su ministerio terrenal, así como la ha hecho en el cielo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Avanza seriamente, porque estas palabras del Señor son serias, como todo lo de Él. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nos recuerda una vez más que el sistema del mundo y los que del mundo son, aborrecen, así no lo digan, así no lo crean, porque hay gente que está en el mundo y cree que ama a Dios. Hay gente que está en el mundo y cree que Dios está satisfecho con la vida que están llevando. Pero resulta que el mundo no puede darle gusto a Dios. De hecho, por eso el Señor Jesús bajó, para enseñarnos qué es darle gusto al Padre. Por eso Él dice, hablando con el Padre, recuerden que estamos en la oración que el Señor Jesús está haciendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces te repito, el sistema del mundo y los que del mundo son, aborrecen al Padre. 1. Aborrecen lo que Él dice. 2. Y aborrecen a aquellos que del Padre son. ¿Cómo? No viviendo conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos vivir conforme a su voluntad? Solamente gracias al nuevo nacimiento que gratuitamente nos ha sido dado en la obra expresada a través de Cristo Jesús, que representa toda la gracia del Padre. Sin nuevo nacimiento, ni podemos tener acceso a ese gozo que el Señor está pidiendo para nosotros. No podemos tener acceso a esa palabra que el Señor Jesús ha traído para nosotros. Y no podemos ser aborrecidos por el mundo. Aquí no estamos tratando de darle gusto a todo el mundo. El mundo le da gusto a los que del mundo son. Los que no somos del mundo, sino que somos del reino, realmente le damos gusto al Padre. Y por el solo hecho de darle gusto al Padre, el mundo como sistema y los que son del mundo nos aborrecen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice la Escritura. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más el Señor Jesús marca un lindero muy claro. O uno es del mundo, o uno no es del mundo. El ejemplo que Él nos da es que Él no es del mundo. Por lo tanto, los que en Él creemos, del mundo tampoco somos, porque ahora, por el nuevo nacimiento, somos del reino de Dios y de su justicia, y por lo tanto, para darle gusto al Padre, hemos sido nacidos de nuevo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Somos de Jesús o somos del mundo? No hay punto medio, no hay aguas tibias. No ruego, dice el Señor Jesús, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La TLA es una versión. Dice en Mateo 6:13, y líbranos del poder del maligno. Básicamente es lo que en el Padre Nuestro el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Cuando Él dice en este versículo 15 de Juan capítulo 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ese guardarlos del mal es líbralos del poder del maligno. Así es. Insiste, aunque es una oración, a nosotros el estar
siendo testigos de lo que el Señor Jesús ora y cómo lo ora y a quién le ora, nos da mucha luz. Él en su diálogo con el Padre le dice en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Casi lo mismo que dice en el 14b, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí lo refrenda en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es porque el énfasis allí es importante. Ahora, no es importante para el Padre, porque el Padre lo sabe. No es importante para el Hijo, pues porque el Hijo también lo sabe. No es importante para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo sabe. O sea, cuando te quiero decir que para ellos tres no es importante, no es que no sea importante, sino que para ellos es obvia la importancia. ¿Para quién entonces no era obvia la importancia? Para los discípulos. Por eso dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esta aclaración es para los discípulos, para que ellos lo sepan, para que nosotros lo sepamos. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Aquí vamos a ir despacio porque entramos a una cuarta petición que el Señor Jesús hace por sus discípulos. Santifícalos, le dice. Santificar es dedicar, santificar es consagrar, santificar es reverenciar, santificar es purificar. Lo que está diciendo es, ellos son santos, Padre, porque tú eres santo, porque yo soy santo. Mire, qué interesante, nos mantenemos hablando del Espíritu Santo y en dos palabras, el Espíritu Santo, que es Dios, nos explica qué es Él. En primer lugar, Espíritu, y en el mismo lugar es santo. Por eso decimos Espíritu Santo. Ahora, los discípulos del Señor deben ser conscientes, por eso el Señor está orando al Padre, de esa santidad. Hazlos conscientes de su santidad a los discípulos, que es tu santidad, que los discípulos se den cuenta de eso. Y es mi santidad, porque yo soy Dios. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y además, esa santidad es definitiva. Lo que el Señor Jesús me está recordando en un solo versículo, en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, es que a nosotros la Trinidad no nos dio la santidad por dosis, por entregas, por pautas, por cuotas. No. Cuando el Señor Jesús vino a entregarnos la santidad del Padre, nos la entregó toda. Por eso cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, ¿sí? Ese santifícalos incluye que ahora la naturaleza que hemos recibido es precisamente santa porque Dios es santo. ¿Qué naturaleza recibimos en nuestro nacimiento biológico de nuestros padres? La que no es santa. Tenemos que remontarnos al jardín y recordar la caída. Una vez la caída se dio, todo lo que de ahí en adelante nació, todo el que de ahí en adelante nació, no es santo. Se perdió esa relación. Por lo tanto, ahora lo que el Señor Jesús viene a comunicarme es que soy santo porque Dios es santo. ¿Y por qué ahora soy santo? Porque Dios es santo y esa santidad, ese apartarme para Él, me la ha dado a través del nuevo nacimiento. Él no vino a hacer remiendos, lo hizo todo nuevo. Bueno, quiero hacer una nota aclaratoria. Esto de santifícalos en tu verdad, ojo con caer en esta falacia. Bueno, John acaba de decir y acaba de leer ese versículo 17, qué versículo tan pesado, santifícalos en tu verdad. Entonces voy a empezar a hacer una cantidad de cosas para poder ser santo. Error, suena la alarma. Nosotros no podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos. Nosotros somos santos porque el Dios que nos ha dado el nuevo nacimiento y su naturaleza es santo. ¿Qué es eso de santifícalos? Ya medio lo esbozamos, pero ahora me dice, en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? No tenemos que ir a buscar libros, enciclopedias, cosas para buscar en la filosofía de los hombres. El Señor Jesús ya me dio esa respuesta. Es más, me dijo que Él es la respuesta. Recordemos ese versículo. Yo soy ¿qué?
Muy bien. El camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Yo soy qué? La vida. Retrocedamos a yo soy la verdad. Santifícalos en tu verdad. O sea, la verdad de Dios está manifestada en la persona de Cristo Jesús. Es que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo. Esto es maravilloso. Miren, en el 10:18 de este Evangelio, el Señor Jesús viene y dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la voluntad para entregarla cuando yo quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Él es la verdad, el Señor Jesús. Además, el Señor Jesús se santificó a sí mismo, como lo vamos a ver aquí adelantico en el versículo 19. Ahora, y el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, del que hemos venido hablando hace varios capítulos, es el que hace efectiva en nosotros la santidad o la verdad misma que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos conforma o nos hace conforme al carácter de la persona de Cristo Jesús. ¿Y por qué Jesús puede hacer eso? Porque Él vino obedeciendo la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que, como dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Eso uno lo ve como una amenaza cuando piensa que tiene que lograrlo en sus propias fuerzas, pero cuando uno se da cuenta que es que eso es lo que vino a entregarnos el Señor Jesús, como voluntad del Padre, ¡pah!, explotamos en revelación. Ahora, Él dice, santifícalos en tu verdad, y agrega en el mismo versículo 17, tu palabra es verdad. Alabado sea Dios. Realmente no sé qué decir, o espera a ver yo lo que digo. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús no me está colocando a lograr algo para darle gusto a Dios, el Padre. Él me está diciendo, al creer en mí, has nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, te entrego su palabra, que es la renovación del entendimiento que ahora estamos recibiendo. Y en ese orden de ideas, tú comienzas, permítame la expresión, parece un poco muy humana, empieza a disfrutar de esa santidad y de esa verdad y de esa palabra que el Padre a través de mí ha enviado para ustedes. Por eso Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. John, eso es muy difícil de entender, pero no de creer. Creer es lo que a nosotros nos corresponde. Una vez uno está bien asentado sobre esta verdad, que es la palabra de Dios, dicha por el Señor, que además, recuerden, es que Él dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. No hay un solo ápice de mentira o de falsedad en la persona del Señor Jesús. Y entonces, como te decía al principio, este capítulo se divide prácticamente en 3 partes, para que seamos prácticos. Del versículo 1 al 8, nuestro Señor Jesús ora por Él. Del 9 al 19, ora por los discípulos que en ese momento estaban con Él. Y del 20 al 26, ora por todos los que vamos a llegar después de ellos. Entonces, cuando llegamos a este punto, el Señor Jesús quiere recordarnos que hay una comisión. Esa comisión, desde luego, se la dio a los discípulos. ¿Para qué? Para que de la misma forma en como Él vino a transmitirnos todo lo del Padre, y lo logró a los discípulos de hace 2000 años, nosotros, o sea, los discípulos de hace 2000 años, yo estoy como metiéndome allá, pero realmente estoy del versículo de los discípulos futuros, pero entendámoslo así. Así como el Padre comisiona al Señor Jesús para que dé a conocer su voluntad a los discípulos de hace 2000 años, Él ahora va a comisionar a los discípulos de hace 2000 años para que también le enseñen a otros seres humanos al Padre, el camino al Padre, la persona del Padre, la voluntad del Padre, la santidad del Padre, la verdad del Padre, la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y continúa.
Recuerde que esto aquí el Señor Jesús no le está pidiendo permiso a los 11 discípulos, el Señor Jesús no le está pidiendo permiso a usted, mucho menos a mí. El Señor simplemente está hablando con el Padre. Recuerden, por favor, aquí nadie nos está pidiendo la opinión. El Señor Jesús está orando y el Espíritu Santo nos permite entrar a esta intimidad. ¿Usted quiere saber cómo se habla con el Padre? Mire cómo el Señor Jesús habla con el Padre. Entonces en el versículo 18, como Él está hablando con el Padre acerca de lo que está pidiendo para sus discípulos, les dice al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, finalmente, gracias a esa labor del Padre, gracias a esa labor del Hijo, gracias a esa labor del Espíritu Santo, gracias a esa labor trina de santificación, porque es que, a propósito, nosotros no sabíamos a qué sabía la santificación, la santidad, nada, muertos en delitos y en transgresiones, así fuimos encontrados, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados. Entonces, gracias a esa labor trina de santificación demostrada en Cristo Jesús, que es la voluntad del Padre, a petición del Hijo, ahora Él le pide al Padre que en el mundo, guiados por el Espíritu Santo, puedan ser enviados a aquellos que en el mundo se quedan. Porque ya dijo al 3, estos no son del mundo, pero están en el mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Que fíjate que la comodidad eterna en que el Señor Jesús vive era algo como para decir: yo qué voy por allá, a la tierra. Disculpe, Padre, aquí es que voy a la tierra a mostrarles el camino hacia mí. ¿Y qué es el camino? ¿Quién es el camino? Tú eres el camino, Hijo. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer para mostrarles tu esencia, lo que tú eres, quién tú eres? Porque recuerden cuando dijimos una vez pasada que la humanidad no conocía al Padre, aún el pueblo judío como tal, depositario de la palabra, de los patriarcas, de las tribus, todo lo bonito que Dios les ha dado, ellos el Abba Padre como tal no lo conocían. Por eso el Señor Jesús viene, Él que es Dios, se hace hombre y con su ejemplo de vida nos muestra la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Entonces ahora puedo entender, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los discípulos, desde luego, cuando reciben esa comisión, debe haber sido tremendo, ¿no? ¿Y nosotros quiénes somos? Y el Señor volvía y les explicaba que no era algo que tenían que adquirir, sino que ya les había sido entregado. Entonces es bonito ver, por lo menos vislumbrar, que Padre, Hijo y Espíritu Santo nos envían al mundo para mostrarle a otros seres humanos, desde luego nosotros guiados por el Espíritu Santo, cuál es el camino al Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo uno, así como ellos son uno. Fíjese y verá, ya voy para allá. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué cuenta de cobro tan impagable esta? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Fíjate, yo como ser humano, como criatura, no puedo decir yo me santifico a mí mismo. No soy quien para santificarme. A mí me puede santificar alguien que pueda santificar. Es decir, un ser humano a otro no puede darle santidad, pero Dios, que es santo, o no dicen pues los seres vivientes allá en Apocalipsis, santo, santo, santo. No dicen pues allá en Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. ¿A quién le dicen eso? Al que es santo, santo, santo. Santo ad infinitum. O sea, nos dan el ejemplo de 3 veces repitiéndolo, pero eso es de ahí para allá. Ahora, el Señor Jesús, como está hablando con el Padre, no puedo cansarme de repetir esto,
dice, hablando con el Padre, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Solo Él puede hacer esto, santificarse a Él mismo, porque solo Dios puede dar santidad. Esa santidad es la que nos ha sido entregada. A veces somos como niños, gozándonos en dejar de pecar. Realmente es como ir al excusado y gozarse por la deposición. Lo que el Señor Jesús quiere es que me goce por la limpieza, por la santificación, por la comunión con el Padre. Ya puedo hablarte así porque lo hemos visto en Romanos, en Gálatas, por la vida en el Espíritu. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, en la vida del Espíritu. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando dice que ellos sean santificados en la verdad, esa exigencia, esa oración, se cumple gracias a Él mismo. Esta cosa sería pretencioso decir que la entendemos en su totalidad. Uno puede entenderla, pero inexplicablemente a la vez es difícil entenderla en su totalidad, pero Él lo está colocando en palabras que podamos entender. Primera de Juan 2:6 dice que a los que creen en Él deben andar como Él anduvo. Y para poder caminar de esa manera es necesario haber nacido de nuevo, porque solamente a través del nuevo nacimiento, gracias a la vida del Espíritu, es que podemos vivir como el Señor Jesús lo hizo para el Padre, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, yo confío en la renovación juiciosa que tú haces de tu entendimiento, pasando vez tras vez, por lo menos una vez al mes, si seguimos la metodología que el Espíritu Santo nos dio como congregación local de leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leerlo una vez al mes y volver a leerlo en el siguiente mes y volverlo a leer en el siguiente mes, que vez tras vez que vayas pasando por acá, el Espíritu Santo nos irá aclarando. Tal vez dentro de unos años, cuando Dios nos permita volver a pasar por el Evangelio de Juan, vamos a ver todavía más. Ese es el propósito. Pero por el momento, avancemos. Aquí viene esa tercera parte de la oración de la que te venía comentando. En el primer segmento, Él ora por Él, al Padre. En el segundo, ora por los discípulos de hace 2000 años, al Padre. Pero a partir del versículo 20, escucha lo que dice. Mas no ruego solamente por estos. Hay más de estos. Si nos ubicamos en hace 2000 años, el Señor Jesús estaba hablando hacia el futuro. Nosotros ahora lo vemos con la perspectiva de 2000 años y pues en cierta manera es fácil. Pero te estoy hablando de que creyentes como tú y yo, que han sido juiciosos y han tenido acceso a las Sagradas Escrituras, cada vez que leen esto, en el 1900, en el 1800, en el 1700, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo II, cuando leían esto, y los que vayan a leer de este 2000 en adelante, van a llegar a este punto y van a decir, wow, Señor, tú orando por mí. O sea, es que yo me puedo ver ahí, yo te invito a que tú te puedas ver ahí. Mira qué hermoso esto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hasta hace un momento, por lo menos en este texto, la labor era del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero llega un momento cuando ora por aquellos discípulos de hace 2000 años y ahora que ora por los que hemos creído, de ahí en adelante, en que se nos vuelve una labor conjunta entre el Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo, y ahí sí, y los creyentes. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él ya lo venía anunciando en este mismo evangelio. En el capítulo 10, versículo 16, ya nos había dicho, ya nos había hecho señitas, mire, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el 11:52, ya nos había dicho, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora, bien claro, nos dice, mas no ruego solamente por estos, porque sí, claro, uno puede decir, sí, qué bueno para los discípulos que lo tenían ahí al lado. No, es que eso fue en su momento histórico, ahora miran el nuestro, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Maravilloso. Y ahí viene, para que todos sean uno. Ahora, esto no es ponernos una camiseta y salir a gritar todos somos uno. Los devotos del uno, no. Uno no puede caer en la tentación de quedarse con un versículo. Porque yo puedo llegar aquí al 21a y decir, para que todos sean uno. No, la pregunta con sabiduría sería, ¿para que todos seamos uno en qué? ¿En qué debo ser uno, Señor, con los demás que han creído en ti? Fácil. En la labor de la santificación ya enunciada, por la cual el Señor Jesús ya oró. Lo que me está diciendo es, para que seamos uno en santidad. Ojo pues con la santidad, que puede ocurrir en no ser apreciada, como por ejemplo nos cuenta en el libro de los Reyes, que en el tiempo de Salomón la plata no era apreciada, usted la encontraba por ahí como piedras tiradas tal vez en las calles. En este trasegar con Dios, nosotros podemos cometer ese mismo error. Ojo pues, allá no es que la plata no tuviera precio, sino que no era apreciada. Aquí lo que el Señor Jesús me está diciendo, tengan cuidado, porque la santidad es preciosa, pero por muchos, aún creyentes, tal vez no sea apreciada. La oración que está haciendo aquí al Señor aquí es muy seria, realmente seria. A mí me interesa saber cuál es la seriedad de la oración del Señor Jesús. Espero que para ti también. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ya te adelanté un poquito. ¿En qué debemos ser uno, John? Pues según el contexto, en la labor de santificación ya enunciada, por la cual el Señor Jesús ya oró. Y para que no nos quede ninguna duda, Él dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fuertes palabras. Tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Miren, esto sí es algo fuera de serie. No podemos pasar corriendo por aquí. La verdadera unidad entre los creyentes la da la santidad que le ha sido entregada a los creyentes. O sea, lo que el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo me están invitando es realmente una tremenda invitación. No para que sea solo un observador de su santidad, sino para que también sea un participante y portador de esa santidad, para que así como el Hijo la ha comunicado del parte del Padre para los discípulos, nosotros ahora podamos ser portadores y participantes y no observadores y poderla comunicar a otros. La misión nuestra realmente es la misma del Señor Jesús. El Señor Jesús vino, rescata a los seres humanos, porque la salvación es para todos, ya que todos no crean, ya es cosa de esta vaina de libre albedrío. Pero a los que creen, se les da la misma misión de ser
Ojo, pues vuelvo a decir, no observadores, no una gente contemplativa de la santidad, obviamente se puede contemplar, pero resulta que ahora participo de ella, participas de ella, y esa santidad es la que me ha sido encargada de comunicarle a los otros que todavía no conocen de eso, así como usted y yo en un tiempo no lo sabíamos. John, me repite eso, con mucho gusto voy a tratar. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es fuera de serie porque la verdadera unidad en la santidad, que por eso es lo que el Señor Jesús está orando, la tremenda invitación que se nos está haciendo es no solo a ser observadores de su santidad, sino también participantes de ella y portadores de ella para comunicarla a otros y llevarlos a esa unidad que solo nos da la santidad que en Cristo Jesús nos ha sido entregada por el Padre, gracias al Espíritu Santo. Ahora, ya sabemos, entonces, ¿qué se nos ha comunicado? Santidad. ¿En qué nos está pidiendo? ¿En qué está pidiendo el Señor Jesús al Padre que seamos uno? En santidad. Y ahora que nos está diciendo que esa santidad se la podemos comunicar a otros, así como a nosotros nos ha sido comunicada. Por eso dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La petición acá es que el mundo crea. Hay una razón en el envío del Padre al Hijo. Algo que el Padre desea, que Él desea comunicar al ser humano caído, es que les anunciemos, así como nos ha sido anunciada, nosotros les hemos recibido, la redención. Al anunciarnos la redención y al recibirla, podemos disfrutar para la gloria del Padre y del Hijo de su santidad. Porque la única forma de darle gusto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es siendo santos como ellos son santos. Y aquí vuelvo a abrir el paréntesis, porque no puedo dejarte caer en la tentación perversa de pensar que tú puedes producir santidad en tus propias fuerzas. Porque no faltará el que cuelgue aquí y se vaya corriendo a hincarse de rodillas sobre dos corozos para que a través del sufrimiento pueda producir santidad. O a irse a leer la Biblia de tapa a tapa 10,000 veces para producir santidad. O a ir a hacer obras de caridad y dejar todo y dárselo a los pobres para poder ir a hacerse santo. O ir a, mejor dicho, hacer cosas buenas. Eso no produce santidad. Somos santos, entiéndase bien ese versículo, porque Él es santo. Punto. Y en esa santidad es que el Padre entonces se goza, porque al comunicarse con nosotros en esa santidad, somos uno con Él, somos uno con el Hijo, somos uno con el Espíritu Santo y somos uno en santidad con los creyentes de todas las generaciones, porque en esta oración, a pesar de que la dividimos por motivos didácticos, de que del 1 al 8, ora por Él, del 8 al 19, ora por los de hace 2000 años y del 20 en adelante por nosotros, lo que me está queriendo decir es que la santidad es solo una porque solo Dios es santo. Y en esa santidad es que tenemos y tendremos comunión, no solamente en esta vida, sino también en la venidera, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, se trata de avanzar. El versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, ¿cuál es la gloria que el Padre le da al Señor Jesús? Recuerden, tenemos que buscar en el mismo contexto. Acabamos de hablar de la redención. Entonces, la gloria que el Padre le dio al Señor Jesús, ojo pues, es la comisión que le dio. Porque el Padre no hace santo al Hijo porque el Hijo es Dios, por lo tanto de suyo también es santo.
El Padre y el Hijo no le dan santidad al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, Él es santo porque es Dios. Y el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden reunir para darle santidad al Padre, pues porque el Padre es santo. Pero los que sí necesitábamos ser santos, exacto, muy bien, éramos los que estábamos caídos. ¿En dónde? En delitos y transgresiones. En el pecado no hay nada de santidad. En los pecados no hay nada de santidad. Entonces, cuando el Señor Jesús dice acá, para que ampliemos nuestro entendimiento, la gloria que me diste yo les he dado, ya no me está hablando de la santidad como tal porque ya me ha sido imputada en Él, sino que la gloria que el Padre le dio al Hijo fue venir a entregar su redención, la del Padre. Y esa gloria que el Padre le ha dado al Hijo, ahora el Hijo nos la da a nosotros, los santificados. Ahora nos es comisionada. Y para que sean uno, cuando dice para que sean uno, nos está recordando que no estamos solos en esta labor. Ay, hermanos, hermanas, amigos y amigas, cualquiera que por casualidad llegó aquí, permítame poderlo expresar nuevamente. Gracias a la sangre divina y derramada en obediencia al Padre. Usted puede leer un poco de esto en Hebreos capítulo 10, del versículo 12 al 14, por ejemplo. Gracias a eso, la invitación que estamos recibiendo es que seamos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso, el enredo de las predicaciones de añadiduras que nos hacen buscar carro, casa, beca, marido, mujer, millones, tantas cosas, cuando realmente la beta es esta: ser uno con el Padre en santidad. Y eso no te lo van a valorar, perdóname, el gerente de tu banco que no es creyente, ni el dueño de tu empresa donde trabajas, ni usted, señor, que es dueño de empresa. Eso no nos lo da ningún ser humano. No nos lo da el grupo de té en el club. No. Eso solo nos lo puede dar el Padre. Por eso es que el mundo aborrece esto, porque el mundo no puede entregar santidad ni ofrecer santidad. ¿El mundo qué ofrece? Pecado. ¿El mundo qué ofrece? Pecados. ¿El mundo qué ofrece? Perdición eterna. Solo en Cristo Jesús. Entonces, lo hermoso de este versículo 22 es que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, que ahora nosotros, los santificados en Cristo Jesús para el Padre, gracias a la labor preciosa del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros le entregamos a los que todavía no creen. O sea, tú y yo no tenemos que esperar a que la gente se arregle para que puedan observar en nosotros esta comisión de santidad que nos ha sido dada. Porque uno no se arregla, a uno lo arregla el Espíritu Santo y lo hace nuevo. Entonces, lo que sí podemos es anunciar, como luces encendidas sobre el nochero, como ciudades construidas sobre la montaña: aquí está, por aquí es. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. E insiste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¡Qué relación tan colosal! Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Recuerde pues que esto a usted no se lo puede valorar. La persona que no ha nacido de nuevo, por buena que sea, no se lo puede valorar. Aquel que ha nacido de nuevo, pero no renueva entendimiento. Es más, ni se lo podrá llegar a valorar en toda su extensión aquel que naciendo de nuevo renueva entendimiento y es así bien juiciosito, bien juiciosita. Esto se lo valora es Dios, porque solo Dios puede valorar la santidad en la dimensión que es. Cuando dice yo en ellos y tú en mí, es una relación que me está entregando. Y para que sean perfectos en unidad, no es una misión pretenciosa, es que no puede ser de otra forma, porque la relación que hay entre el Padre y el Hijo es perfecta. Por lo tanto, la relación que me ha entregado el Señor Jesús para que tenga con el Padre, de suyo ya es perfecta.
Mejor dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo navegan cómodamente en la perfección y me invitan a que los acompañe en ese caminar. Porque la labor que el Señor Jesús hace en la cruz no es una labor por partes, es una labor ya realizada, ya acabada. El Señor Jesús en la cruz no murió un 10% ni un 5%, murió completamente. Y ahora el Espíritu Santo es que hace vivo en nosotros los redimidos ese cántico de unidad que vemos acá. La unidad de los creyentes es la labor del Espíritu Santo como docente de los miembros del cuerpo de Cristo, pero así como es la labor de Él, escuche bien, es nuestra obligación. Ojo pues, el Espíritu Santo no vino a adquirir unidad, Él vive en unidad. El Señor Jesús no vino a adquirir unidad, Él vive en unidad. El Padre no los envió para que adquirieran unidad, ellos son unidad. Nuestra obligación ahora es entender, salir de la eterna niñez y realmente caminar en unidad de la mano de Dios. Vuelvo y repito, no es una unidad de origen humano. No se puede lograr negociando principios. Sentémonos en una mesa todas las religiones y vamos a ser uno. No se puede, eso no se puede, jamás se podrá. Es lo más ridículo. No, es de origen divina. No se obtiene negociando principios, es viviendo conforme a sus principios. Y no es ceder doctrinalmente para poder estar juntos. Seamos medio pecadores y entonces podamos estar juntos. Seamos medio... Evalúe cualquier obra de la carne en la que muchos ceden para lograr una unidad. Eso no es unidad, porque la unidad es la santidad. Es una unidad divina, dada a los hombres que creen como Él dice que debemos creer. Entonces, la base es el envío. El hecho es lo realizado por el Señor Jesús. La santificación en unidad de los creyentes con Dios es efectivamente comunicada en la redención misma. Eso es lo que realmente la redención nos vino a comunicar, porque nos quedamos ahí pegados en lo de a Dios los pecados, pero realmente lo que el Señor me está invitando es a la unidad de la santidad. Si Él hubiese bajado solamente para salvarnos, seríamos los más dignos de lástima y el más desocupado del universo, cuando lo que realmente viene es, sí, hay que limpiar toda esa podredumbre, pero para poderles entregar esta gran bendición, la unidad en la santidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gente que aún está en el mundo solo puede conocer a Dios a través de la unidad en la santidad. Claro que no sobra recordar lo obvio. Esa unidad en la santidad es por el ágape, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y ahí viene, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Ojo! Fuimos amados por el Padre antes de nosotros amarlo. Como también a mí me has amado. El Señor Jesús me está diciendo, el ágape que hay entre el Padre y yo es el que ustedes tienen ahora. Permítame repetirlo. Se llama el capítulo de las repeticiones. Jesús no se guardó nada en la billetera celestial. Nos lo entregó todo. Todo. Hemos hablado mucho del ágape, es fundamental. Pero hoy el Espíritu Santo nos está recordando ese otro gran patrimonio llamado la santidad. Y nos está recordando la unidad en esa santidad. Y nos está recordando que eso es lo que debemos entregarle al caído. El diablo hará todo, las tinieblas harán todo lo posible para que tú le cierres la bendición de la santidad en unidad con el Padre a los que todavía no creen. El Señor Jesús pudo haber hecho sencillamente, se pudo haber hecho el desentendido y decir, sí, Padre, yo voy otro día. Inmediatamente vino. No, mándeme en otra época, no me gusta como los de ese pueblo. No, Él vino. Y tú y yo estamos aquí, en estos huesitos y en estas carnitas, hasta que Él quiera
comunicando esa unidad en santidad con el Padre. No santurronería, no religión. ¿Tienes alguna duda de cómo se camina en santidad? Mire a Jesús. ¿Saben? Voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque esto es necesario bajarlo aquí al espíritu. De la mente, porque hemos recibido con todas nuestras neuronas, nacidas de nuevo desde luego, pero todo eso que tenemos ahí ya, es necesario que nos tomemos un tiempo para bajarlo. O sea, en otras palabras, esto hay que digerirlo. Porque si no, vamos a seguir siendo una parranda de santurrones, creyéndonos mejores, cuando realmente solo somos mejores gracias a Él. Y fuimos rescatados en plena y absoluta misericordia. Así que, como no tenemos afán, por lo menos yo no, la próxima vez retomamos un poquito desde más atrás y volvemos a comer más de esto de la santidad en unidad. Y quién la produce, y quién es el único que la puede dar, y qué fue lo que realmente mi Señor Jesús vino a entregar en su totalidad. Amado Padre, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y en tus nombres, Señor, saludo a todos aquellos y aquellas que podemos caminar como uno, gracias a la santidad tuya, porque ahora somos santos, porque tú, Señor, eres santo. Amén y amén.